El otro día, mientras hacía un break en mi rutinaria actividad investigadora, encontré casualmente algo que me dejó patidifusa. Al parecer, una mujer se había colado en el vestuario del Madalena de Morcín. Hola, ¿qué tal? Perdona, pero sí, todo bien, ¿qué tal? Es que tenemos una filtración sobre una mujer que se hace pasar por jugador en vuestro equipo. Acá todo homem está falando, me cago nisto, me cago no outro. Algunos mais margaritos que outros, mas acá todos jogam, homem tem que un homem tem que tener. Cadín, estoy buscando a la mujer que se hace pasar por un jugador. ¿Eres tú? ¿Qué va, mujer? Si me gustan las mujeres más de la cuenta. Esto es real y no tienes por qué avergonzarte. O sea, ¿por qué no sales ya del armario? No sé, no tengo palabras para contestar. No, nada. Aquí machos a tope. A ver, pueden hacer así un simulacro de ¡ay! Dar un gesto de... Vamos, por cachondeo, pero no. Continúa la investigación. Me encuentro en el Rocós. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabía usted que hay una mujer jugando en el Madalena Morcín? Algo raro vi, pero claro, no me fijé yo tampoco mucho, pero habrá que investigar a ver. ¿Por qué ya no hay jugadores con bigote como el suyo? Uy, porque ahora son más modernillos, ahora rápense todo, ahora son, ¿cómo se llama eso? No sé cómo, metrosexual. Curioso esto, ¿no? Es curioso. ¿De quién sospechas tú? ¿Del equipo? ¿De Cholo? ¿De Javi? Yo de Javi pienso que es un chico que está metido en el armario. ¿Quieres aprovechar para decirle algo? Sí, Javi, sé valiente. Da el paso definitivo. Abre las puertas de tu armario. Pero hay otro equipo que ya caló en el corazón de todos los asturianos, que es el Madalena Sí, Morcín. yo no sé qué pasa, que por Oviedo se empieza a hablar de Madalena de Morcín, por los bares, cafeterías, restaurantes. Yo Además, no sé qué pasa y por qué, no lo entiendo. Pero a ti ya te entra el gusanillo y aquí ya miras a ver cómo queda el Madalena Morcín. Sí, miro los lunes, encima tiene una cosa que es común, porque tiene mismas camisas que selección de Croacia, lleva mismas camisas. Entonces yo soy un fan de Madalena de Morcín. Ahí está, un fan del Madalena Morcín, un equipo de moda. Tenemos con nosotros a uno de sus jugadores más mediáticos, porque los cogió un compañero del equipo, vamos. Esta noche en terapia de grupo, nada más y nada menos que Cholo. ¿Qué tal, Cholo? Buenas noches, lo primero. Bueno, ¿cómo va ese...? Eres una de las estrellas del Madalena. Bueno, vamos, porque tú fuiste del entrego, jugaste en el Langreo y sobre todo en el Titánico mucho tiempo. ¿Cómo acabaste en el Madalena Morcín? Bueno, yo enteréme que venía un jeque árabe para allá y digo, hay perris. Y digo, no, hay broma. Nada, por amistades de entrenador, un viejo conocido de mi padre. Ay, amigo. Y ahí está. Y fuiste para allá. Bien, además coincidiste en el Langreo en juveniles con Villa. Ahí lo tienes, coincidió con Villa. ¿Llevaste bien con él? ¿Hay trato? No, la verdad que no. Dale. La verdad que no. ¿Equipo? ¿Tú qué es, del Oviedo o del Sporting? Yo del Oviedo. Del Oviedo. Del Oviedo, Bien. sintiéndolo mucho. Bien, del Oviedo. ¿Qué fue, Cholo? Del Oviedo, pero hasta la muerte además también. Hombre, me jodas, Cholo. Sí. Hombre, me fastidies. Este mes no cobres, ¿eh? Así no metas goles o hagas lo que te pues salga la punta al pijo, tú no cobres. Bueno, si vienes del Pero Oviedo, claro. conocerás a este que tengo aquí a mi lado, a Jankovic. Sí. ¿Viste jugar? Era muy pequeño yo. Yo cuando iba al Tartiere tenía 7, 8 años, llevaba a mi Estás padre. diciéndome que soy mayor yo, que yo sí que lo conocía. Tú eres más vivo que la orilla del río, pajarón. Tú ya jugabas cuando Kini, lo que pasa es que te conserves bien porque tienes pelo, coño. Cholo, este paisano ya es ruso. No, Cuando tú eras pequeño, él ya... ¿Eh? Croata. ¿Y dónde está Croacia, si no en Rusia? No. ¿Qué sabrás tú, que yo soy futbolista, hombre? Ya empezamos ya. Croacia. ¿Tú sabes algo de la mar? ¿Eh? ¿Sabes algo de la mar? Mira a ver si estoy un chipirón, un calamar. ¡Ey, cuidado! Ay, la... Cholo, ¿cómo lo dejes bigote? Bueno, Calderé, Arteche, Miguel, una Sañudo, posibilidad. Joaquín, el del Sporting. mi madre siempre me dijo que estaba más guapo con bigote. ¿Pero tuviste bigote? Nunca. Claro, normal, tu madre es sincera. Tu madre es una mujer Cholo, que yo tengo... O sea, me comentaron, que eras un icono sexual en Morcín. Uf. ¿Cómo y eso? Cuéntame. Eso la culpa tiene al peluquero.
que yo soy sex symbol, ¿ligues mucho? No, yo no, la verdad que no, simplemente... Engrases tú con el fútbol. Cuidarse un poco, simplemente, nada más. ¿no? Porque los futbolistas normalmente... Nada, echarse cremes y eso poco, la verdad que nada. ¿No hay mucho metrosexual allí? Sí, hombre, alguno hay, siempre. Dimitri y un poco... Bueno, Dimitris, Tajairo, Iván, muchos. Y además, ¿por qué tienen en el Madalena Morcín hay un moldavo? ¿Verdad o mentira? Dimitri. Dima, mejor. ¿Dima? Sí, gusta más que lo llamen Dima. ¿Llamáislo Dima? Dima, entre los compañeros, sí. Además fue internacional. Su 17, yo creo. Su 17. Sí. Los cromos del Madalena. Estamos hoy con uno de los fichajes estrella de este año del Madalena Morcín y el primer jugador moldavo de la segunda regional e incluso de toda la Liga Española. Buenas noches, Dimitri. Hola, buenas noches. Primera vez en España un equipo intenta empezar una carrera aquí en fútbol como Madalena Morcín, echamos a estar equipo en Caramuscat, ¿verdad? Como primer equipo que me ha ofrecido la posibilidad de jugar aquí en España fútbol. Lo que conocía de Asturias es que había una región aquí en España que se llamaba Asturias y otra cosa que había unos premios del Rey de Asturias que se ofrecieron a los mejores deportistas del año. Eso es que conocía nada más. Y que está una zona montañosa de España. Que había las ciudades más grandes como Oviedo, conocido porque jugó muchos años aquí Real Oviedo en primera y bueno, Sporting Gijón. Por esto conocía Asturias, no, por esto, con fútbol, por el fútbol. ¡Puntos ¡Jemos! ¿En qué se parece Morcín a tu tierra? Hay una diferencia bastante mucha. Creo que no se parece en nada. Máxima altura en mi país es de 400 metros, no hay montañas, no se parece a nada a mi país. ¿Cuál era, Dimitri, tu ídolo cuando eras pequeño? Bueno, cuando yo empecé a jugar a fútbol y a entender el fútbol como un juego de verdad, en aquellos momentos destacó Ronaldo, el brasileño Ronaldo, que claro que era mi ídolo. Fue penalti, me cago en mi manto, ¿vístelo? ¿Hay algún jugador en el Madalena de Morcín cuya vida nocturna se parezca a la de Ronaldo? Bueno, una pregunta muy buena, pero no quiero hablar de mal de mis compañeros, porque tampoco les conozco muy bien, viviendo muy lejos de Morcín, pero de lo que sé que tienen una vida nocturna mis compañeros muy activa, muy activa. ¿Cómo fue el partido? Partido duro, bien. 4-3 ganamos. ¿Mojaste? No suelo mojar mucho yo. ¿Y en el partido? Tampoco. Vale. Tío, pues eso ya es fundamental, Cuidado, a ver lo que vamos a decir, ¿eh? Hombre, no, dígote. A ver, yo como tesoro del equipo, si no mojes, llévote al ñoclas el domingo, hombre. Yo cobro más. Espera, Claro. Compañeros, por favor, tenemos imágenes del partido y me gustaría recuperar las imágenes que tenemos del partido. ¿Podemos ponerlas si Pandillo despierta? Ponlas, Pandillo. Ahí está. Estas son las imágenes que tenemos del partido. La celebración de un gol. No tenemos ni el gol ni ninguna jugada. Pero bueno. Tenemos la celebración. Pero si venimos aquí a hablar del Madalena Morcín, enséñesme esto, ¿qué broma ya está? Hay que un poco. Imagínate que ponemos la pájaro. celebración del gol del Enense. Bueno, muchas gracias. ¿El domingo contra quién jugáis? En Ujo. En Ujo. 4 menos cuarto. Tiene una rima fácil, Ujo. Ah. Yanko, muchas gracias. Muchas gracias y antes de que te vayas, tengo para ti 2 regalos. Ah, perfecto. Uno, la camiseta No de Croacia del Madalena Morcín, para ti. Ahí está. Y el carnet de socio. El número 500, para ti. Muy bien, gracias. ¿Vale? Muy bien. Encantado, muchas gracias. Punto Demos.